Entonces, para dar comienzo, en primera instancia queremos contar qué es la agencia. La agencia es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, la cual fue creada en el 2010 por el Ministerio de Energía a través de una ley. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos el brazo implementador del Ministerio de Energía. En la agencia hay un montón de varios programas. Dentro de esos variados programas se encuentra el programa Casa Solar, en el que ustedes participaron y tienen su sistema fotovoltaico instalado y o conectado ahí a la red de distribución. Entonces, la descripción un poco del programa, que lo que motivaba es un concurso nacional que a través de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, el cual era implementar sistemas fotovoltaicos en las viviendas de las distintas comunas, que el sistema se implementó en 24 comunas de Chile en su primera versión. Y dentro de los objetivos es, en primera instancia, disminuir los gastos de las cuentas de electricidad de las familias, porque al tener un sistema fotovoltaico, lo que se hace directamente es reducir el consumo de energía de la red. Entonces, con esto yo reduzco mi cuenta de electricidad. También masificar los sistemas fotovoltaicos. Hace no mucho tiempo existían muy pocas instalaciones a nivel residencial, eran más tipo industriales y de mayor capacidad. Entonces, el objetivo del programa era poder masificar esto a nivel residencial y así avanzar hacia una matriz de carbono neutral. Y al masificar estos sistemas, aplicando un concepto de compra agregada, que lo voy a explicar un poquito más, se podían obtener bajos costos de estos proyectos. Entonces, como unos conceptos claves, que lo comenté recién, era el tema de la compra agregada. ¿Qué quiere decir esto? Que al agrupar distintas personas, varias personas en las comunas, se podía realizar una compra masiva de los sistemas fotovoltaicos, logrando reducir su precio, el que existía en el mercado, porque era muy distinto cuando una persona de forma particular se acercaba a una empresa contratista a adquirir un sistema, los costos eran más elevados, y al generar esta compra agregada, se obtuvieron mejores precios que los que existían en el mercado, dado este concepto de la compra agregada. Y además, que es súper importante también, el financiamiento estatal, que como ustedes lo pudieron apreciar, como son beneficiarios del programa, dependiendo del avalúo fiscal que tenía la propiedad, uno recibía un porcentaje de cofinanciamiento. Entonces esto es súper importante porque además de la compra agregada, que nos permitía reducir los precios que existen en el mercado, con el porcentaje de financiamiento estatal permitía que las familias tuvieran que pagar mucho menos de lo que se tenían que pagar si que iban directamente al mercado a adquirir uno de estos sistemas. ¿Y quiénes podían postular al programa? Todas las personas naturales, donde su avalúo fiscal o el destino de bien raíz fuera habitacional. Era la única condición que se solicitaba, y además, en realidad que no está aquí, pero que perteneciera a una zona de concesión donde se pudiera aplicar la ley de generación distribuida, que la vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, para continuar, bueno, los beneficios de los usuarios, de los que están enmarcados en el programa Casa Solar. El primero es disminuir los gastos de electricidad en la vivienda. Al yo implementar un sistema fotovoltaico en mi vivienda, directamente reduzco los gastos de electricidad de la boleta en sí, porque dejo de consumir cierta cantidad de energía que antes se la pedía a la red de distribución. En la mayoría de los casos aquí es a la empresa distribuidora CG. Entonces, yo dejo de pagarle cierta cantidad de energía debido a que tengo mi propia fuente de generación de energía. El otro beneficio que lo conversábamos antes es el tema de la compra agregada, que al realizar esta compra agregada se obtenía sistema fotovoltaico a un menor precio.
con la compra agregada y con el cofinanciamiento estatal. También, que es súper importante, que utilizamos fuentes de energía amigable con el medio ambiente, como es la energía solar. Por lo general estamos acostumbrados a utilizar distintas fuentes, como fuentes fósiles como gas, bueno, gasolina, petróleo, y distintas fuentes para generar energía eléctrica, y en este caso utilizamos una fuente que es muy amigable, que es el sol. Y dentro de los otros beneficios que como agencia generamos una asesoría técnica y educación energética con respecto a los sistemas fotovoltaicos, que cuando las personas, los beneficiados tienen dudas, se pueden acercar a hacer las consultas. Hay personal que va directamente en terreno, dependiendo las situaciones que se puedan estar presentando, y donde se les da constante información de cómo son los sistemas, cómo funcionan, a través también de la plataforma, donde hay distintos como puntos, como preguntas frecuentes, donde las personas pueden ir adquiriendo conocimientos más en detalle de cómo son los sistemas fotovoltaicos. Y este es como un monto aproximado, bueno, dependiendo de, esto de las comunas. Generalmente esto se da aquí en la zona centro, porque acá tenemos personas beneficiarios de la comuna de Rancagua, pero tenemos varios beneficiarios de la comuna de Arica, Iquique, Alto Hospicio. Entonces, este monto está más directamente ligado con las personas de la zona centro, porque en la zona norte el ahorro aproximado es un poco mayor, debido a que el recurso es mayor también, el recurso solar. Aquí voy a colocar un pequeño videito eh, para que lo puedan ver. En los últimos años, las energías renovables han tenido un importante crecimiento en nuestro país y en el mundo, destacando especialmente el potencial de la energía solar en la disminución de gases de efecto invernadero, principal responsable del cambio climático. Los sistemas solares fotovoltaicos sirven para generar electricidad, a diferencia de los sistemas solares térmicos que se usan para calentar agua. ¿Sabes cómo funciona un sistema fotovoltaico? Los sistemas fotovoltaicos reciben la radiación solar, la que es transformada en energía eléctrica. Durante las horas de sol la utilizas para tus consumos eléctricos, y si tu sistema está conectado a la red, puedes inyectar los excedentes, lo que se traduce en descuentos en tu cuenta de electricidad. La mantención de estos sistemas es muy simple. Se reduce prácticamente a la limpieza que realices al menos 4 veces al año, como si limpiaras un ventanal, y una mantención eléctrica anual. Los paneles fotovoltaicos tienen una vida útil de 25 años, entregando energías limpias a cerca de 3 generaciones. Además, tienen una garantía de fabricación de 10 años. Por eso son una excelente inversión para tu hogar, para tu presupuesto familiar en el largo plazo, para disminuir los efectos del cambio climático y avanzar hacia un país carbono neutral. ¡Anímate a ser parte de un futuro sostenible! Para más información, entra en www.casasolar.cl. En los últimos años, las energías renovables. Bueno, ese era un pequeño video de cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos de forma muy general. Y ahora vamos a ir un poquito más al detalle del funcionamiento de estos mismos. En los últimos Eh, años, las energías renovables han tenido un importante crecimiento. bueno, aquí voy a ver si puedo agrandar la pantalla. Rodrigo, prueba presionar control F5. Espérame. No. Ahí, Pero ahora sí. bueno. Ahora sí. Ya, bueno. Ahora vamos a entrar un poquito más en cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos y de dónde viene esto. Bueno, generalmente nosotros conocemos como las grandes centrales o los sistemas de generación de energía que tienen movimiento, como son las centrales que son con máquinas rotatorias. Por ejemplo,
un parque eólico, que hay un movimiento, una central a carbono, centrales a gas que funcionan con, bueno, con fuentes fósiles, pero este es como una forma de generar energía más, de forma más estática. ¿Y cómo partió esto? A través del efecto fotoeléctrico, que fue descubierto, por aquí tenemos la foto de Albert Einstein, en el cual él hizo que con este descubrimiento del efecto fotoeléctrico hizo que él ganara un premio Nobel. Entonces, ¿qué dice? Que directamente la luz se puede comportar como onda, como partícula y como ambos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de los fotones que viajan a través del Sol, o sea, que vienen desde el Sol y que viajan, impactan directamente aquí en la placa fotovoltaica en una capa de silicio. ¿Y qué es lo que hace esto? Que a través del impacto que tiene los fotones, hacen que se libere un electrón. Al liberarse este electrón, empieza a generar una circulación, que esta circulación, una circulación de corriente, que es lo que genera que se produzca una corriente continua a través del movimiento, lo que a su vez hace que nosotros podamos generar la energía, que después pasa a través del panel fotovoltaico y tiene un caminito que va a través de, de los cables y que baja hasta el equipo que nosotros tenemos en nuestras casas, que es el inversor, y de ahí al consumo de la vivienda. Pero gracias a este fenómeno es que se puede producir energía a través de estas placas fotovoltaicas. Dentro de los principales factores que influyen en la producción de energía de los paneles, aquí tenemos cuatro factores que son importantes, donde uno de ellos corresponde a la inclinación del sistema fotovoltaico. Esto igual es importante porque también depende un poco de las condiciones de nuestra vivienda, pero la inclinación del sistema, de cómo está instalado el sistema fotovoltaico, repercute en la generación de energía de nuestro sistema. Pero si bien generalmente las viviendas siempre tienen una inclinación, ya sea 25 grados, 30 grados, entonces uno opta por dejar los sistemas como de forma coplanar, o sea, paralelo al techo. Pero cuando los techos son planos, generalmente se utilizan estructuras inclinadas para elevar un poco los sistemas fotovoltaicos para que sí puedan generar mayor cantidad de energía. Otro de los factores que es importante tiene relación con la orientación. La mayor generación de energía se produce cuando los sistemas están orientados al norte. Yo puedo desviarme algunos grados hacia el este o hacia el oeste que no me impactan y no me reducen tanto la generación de energía. Pero, por ejemplo, sistemas instalados hacia el sur, si bien generan energía, pero generan muy poca en comparación a lo que generaría un sistema orientado hacia el norte. Entonces, es súper importante el tema de la orientación para la implementación del sistema fotovoltaico. Otra de las cosas que hay que tener en consideración, que también ahí el equipo de Chinalet lo va a comentar con más detalle adelante, es la suciedad en los paneles fotovoltaicos. Por eso es que también el tema de la mantención es fundamental. El polvo, suciedad en ellos, provoca que se reduzca la generación de energía. Entonces, si nosotros podemos mantener los paneles o hacer una limpieza como periódica, se podría decir, a lo mejor 2 o 3 veces en el semestre, ellos van a generar mayor cantidad de energía. Entonces, el polvo es un factor que influye en la generación, en la producción de energía de los sistemas fotovoltaicos. Y uno que es súper relevante, que podría hacer que nuestro sistema dejara de generar energía, es el sombreado. Por eso se intenta evitar lugares que puedan impactar directamente con sombras en los sistemas fotovoltaicos. Si bien podemos tener alguna salida de gas en la cubierta, que su impacto no es tanto, a que yo tenga, por ejemplo, un árbol o algo que durante todo el día me genere sombra en el sistema fotovoltaico. Entonces es súper importante
darse cuenta de estos factores que van a influir en la generación de energía de mi sistema. Bueno, aquí les voy a presentar un poco de cómo es el comportamiento diario de la generación de energía de un sistema fotovoltaico. Como, bueno, como bien sabemos nosotros, el sol sale por la mañana, tenemos se encuentra como en su mayor punto, que es en el norte al mediodía, 1 o 2 de la tarde, y luego comienza su camino hacia el oeste para esconderse de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema fotovoltaico tiene casi el mismo recorrido como va pasando el sol desde este a oeste, es su generación. Entonces, en el punto 1 podemos apreciar que el sistema fotovoltaico a las horas de la mañana donde no tenemos luz, el sistema no genera energía. Entonces comienza a generar energía una vez comienzan a impactar los fotones en la placa. Entonces comienza a aumentar su generación a medida que van pasando las horas del día, donde a las 12, 1, 2 de la tarde llega a su máximo, a su máxima generación. ¿Por qué? Porque aquí es donde el sol está casi directamente al norte, donde el sistema genera más energía. Entonces, a medida que el sol comienza a moverse hacia el oeste para las horas de la tarde, el sistema también comienza a decaer su generación de energía. Hasta ya cuando llega a las 6, 7 de la tarde, ya su generación es muy baja. Aquí, como se puede apreciar, en la mañana, tipo en el punto 1, tiene unos 300 de generación. En el punto 2 tiene su máximo, que es unos 1450. Y en el punto 3 ya su energía está bajando a unos 100. Entonces, este es el comportamiento diario de la curva de generación de un sistema fotovoltaico. Entonces, es súper importante tener en cuenta esto, de que en las noches el sistema no genera energía, por las mañanas tampoco, y a las primeras horas de la mañana, cuando sale el sol, tipo 7, 8, ya comienza a generar energía hasta sus picos, que es 12, 1 de la tarde. Y aquí tenemos dos gráficos distintos, donde en el primero, porque también una de las cosas que afectan a la generación de energía de los sistemas es las condiciones climáticas. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas, mi sistema puede generar más o menos energía, si es un día nublado, si es un día lluvioso, y así. Entonces, en un día despejado, la curva de generación se debería ver de esta forma, igual que la muestra que se hizo anteriormente. Yo podría visualizar, que ahí también lo van a comentar más adelante, en la aplicación del monitoreo, cómo es el comportamiento de mi sistema fotovoltaico. Entonces este debería verse de esta forma en un día despejado. Y los días lluviosos o nublados, yo podría ver el comportamiento de esta forma. Entonces eso no me tiene que preocupar, porque como no estoy en las mejores condiciones, mi sistema va a generar menor energía. Menor energía. Entonces, el comportamiento no va a ser todos los días de esta forma, sino que pueden existir días, sobre todo en invierno, que hay menor generación que otros. Por eso es importante también darse cuenta que como las condiciones meteorológicas son importantes para la generación de energía, el sistema también, a medida que pasan las estaciones del año, va generando menos o más energía dependiendo de la estación en la cual nos encontramos. Por ejemplo, en verano, el sistema genera mucho más energía que en invierno. Eso es porque hay menos recurso solar, hay muchos días nublados, muchos días de lluvia. Eh, entonces es importante tener presente de que la generación de energía durante los meses de invierno es menor que los meses de verano. Pero en el balance anual yo debería tener aproximadamente los ahorros o una generación promedio bastante buena, porque las simulaciones o cómo se le indicó a ustedes cuál sería su ahorro aproximado en base a una simulación anual, considerando los meses donde hay poca generación y meses donde hay más generación. Por eso es importante tener presente eso cuando, por ejemplo, ahora que viene se acerca el verano,
sus sistemas van a estar generando mayor energía que lo que estaría generando en los meses de invierno. El funcionamiento del sistema, como les comentaba antes, aquí se encuentran los módulos fotovoltaicos instalados en la cubierta, en el techo de sus viviendas, para luego, a través de cables que están canalizados a través de esas tuberías grises que son de cañería de acero galvanizado que están en sus viviendas, bajar hasta un equipo que es bueno, en este caso es distinto, pero de forma representativa, que es el inversor. Acá el sistema fotovoltaico, como comentábamos antes, a través de los fotones, estos comienzan a generar energía y hace circular una corriente que se llama corriente continua, que no es la corriente que utilizamos nosotros en las viviendas. Entonces, este equipo lo que hace es pasar desde esa corriente continua a una corriente alterna, que es la que nosotros utilizamos en nuestras viviendas. Entonces, a través de ese equipo, luego ese se conecta a un tablero, que es el tablero fotovoltaico que tenemos instalado en nuestras casas. Luego de eso, el tablero fotovoltaico se conecta con el medidor, que es con el medidor bidireccional, y el tablero fotovoltaico también se conecta con el tablero que nosotros teníamos antiguamente, o sea, que tenemos en nuestras casas, que era el que está directamente en nuestra vivienda. Entonces los componentes principales del sistema son los paneles fotovoltaicos, el inversor, nuestro tablero fotovoltaico y el medidor bidireccional que antes nosotros teníamos un medidor que era unidireccional, solo nos permitía la compra de energía, y el medidor bidireccional nos permite la compra y la venta de energía. Entonces, este inversor tiene una protección, que esta es una pregunta que generalmente hacen, es que si mi sistema va a funcionar cuando no hay energía afuera, por ejemplo, se corta la energía. Mi sistema funciona, y la respuesta es no. Mi sistema no funciona cuando no existe suministro de energía afuera. Se cortó la luz, hubo un accidente, un camión chocó un poste, por ejemplo, o el sistema fotovoltaico no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el inversor tiene una protección que se llama anti-isla, y lo que hace que él se apaga al momento de que él no hay energía fuera de la red. Y esto es por temas de seguridad. ¿Por qué? Porque al momento de que existe un problema en la red de distribución, tiene que ir una persona a verificar qué pasó y a corregir esa falla. Entonces, como nosotros tenemos un medidor bidireccional, nosotros podríamos estar generando una energía y circulando una corriente por este sistema. Entonces, eso podría provocar un accidente al personal que estuviera realizando las reparaciones a la falla. Por eso, por temas de seguridad, el inversor se desconecta en caso de que exista un problema en la red de distribución. Ya. Entonces, para hablar un poco de lo que está enmarcado el programa, a través de la ley 20.571, que ahora pasó a llamarse la ley 21.118 con sus actualizaciones, ¿qué es lo que hace y qué derecho nos otorga a nosotros como clientes regulados, que somos todos nosotros que estamos en una zona de concesión? O sea, tenemos una empresa distribuidora a la que le pagamos por la energía, nos permite vender los excesos de energía, los excesos de generación, a esta empresa. Y esto se hace a través de la red de distribución. Y eso tiene un precio. O sea, yo antes le compraba energía a la empresa distribuidora, y ahora también le voy a seguir comprando, pero a menor cantidad, pero también le puedo vender. ¿Y esto cómo se hace? Como yo tengo mi sistema fotovoltaico, que a través de mis módulos fotovoltaicos genero la energía, que pasan a través del inversor, el cual transforma de la corriente continua a la corriente alterna, pasan a mi vivienda. O sea, si yo estoy consumiendo energía, yo voy a consumir directamente de mi sistema fotovoltaico. ¿Y qué pasa si yo tengo un exceso de generación de energía? Por ejemplo, si yo en mi vivienda estoy consumiendo 100 y mi sistema
está generando 200, o sea, hay 100 que se van a ir aquí a la vivienda, y hay otros 100 que se tienen que ir a alguna parte. Esos otros 100, que es la diferencia, porque mi sistema está generando mucha energía, se van a ir por mi medidor bidireccional, el cual nos permite tanto comprar como vender, van a pasar por él, y esos 100 van a ser contabilizados. Esos 100 van a ser contabilizados a través del medidor bidireccional, que él tiene la función de contabilizar tanto lo que entra como lo que sale. Entonces, él va a contabilizar lo que está saliendo, y por todo eso que sale, esos kilowatt-hora que van saliendo, la empresa distribuidora nos debe de pagar a nosotros por esas inyecciones. Entonces, aquí yo tengo dos formas de ahorro, que una es el autoconsumo, que la energía que está generando mi sistema fotovoltaico, lo consumo directa en mi vivienda, directamente, y la segunda es cuando yo tengo una mayor cantidad de generación, yo consumo un porcentaje y el otro porcentaje lo inyecto, y entonces me van a remunerar por esas inyecciones. Entonces, el otro ahorro que se tiene es por las inyecciones. O sea, uno es por el autoconsumo y el segundo es por las inyecciones. Donde el autoconsumo no se ve directamente reflejado en nuestra boleta de electricidad. No así las inyecciones, que aparece un nuevo concepto que también se va a explicar un poco más adelante, que aparece directamente en la boleta de electricidad, que yo tengo un descuento por inyecciones. Entonces, gracias a la ley de generación distribuida, nos permite realizar esta venta de energía que antes no era posible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se producen estas inyecciones? Porque, como les comentaba antes, el comportamiento de la generación de energía solar es de esta forma. Tiene una forma de campana. ¿Y qué pasa? Que nuestro consumo generalmente no es de esta forma. Si nosotros vemos el gráfico número 2, de forma ilustrativa, porque generalmente nuestro consumo de energía no es de esta forma, pero imaginemos que el consumo de energía es de esta forma. Durante la mañana se mantiene constante y después baja durante la noche cuando ya nos vamos a dormir y apagamos todos los equipos eléctricos. Entonces, como mi sistema fotovoltaico comienza su generación de energía a las 8 o 9 de la mañana y comienza a subir, todo esto que está en color verde es el autoconsumo de energía. ¿Por qué? Porque yo la energía que está generando mi sistema fotovoltaico, yo la voy a estar utilizando. Y si mi sistema está generando más energía, o sea, pasa por esta curva, toda esta cantidad de energía que yo no voy a utilizar va a ser la energía que se va a inyectar a la red. Entonces, esto es importante porque como generalmente durante el día nosotros no estamos en las viviendas, porque estamos en el trabajo, distintas cosas, eh, se va a ver un porcentaje de inyecciones en la boleta de electricidad. Pero no siempre puede ser así, porque depende mucho del consumo de energía que yo tenga en mi vivienda. Si yo tengo un alto consumo, yo podría perfectamente autoconsumir todo, pero todo depende del consumo que uno tenga en las viviendas. Entonces, esto no quiere decir que yo, para autoconsumir, tenga que aumentar mi consumo de energía. Idealmente es que eso no pase, porque ¿qué va a pasar cuando yo aumento mi consumo de energía? Eh, Dependiendo de las horas que yo lo consuma, podría aumentar mi cuenta, porque si generalmente antes consumía 200 y ahora compré distintos artefactos eléctricos y estoy aumentando mi consumo en el doble, mi sistema va a ser capaz de satisfacer cierta cantidad de energía, pero no toda. Entonces, es importante saber que las horas donde yo estoy consumiendo energía, a veces es bueno, esto, dependiendo de las condiciones, uno genera como ciertos cambios de hábito en cómo yo utilizo la energía. Por ejemplo, si yo antes lavaba en la noche y utilizaba energía de la red, a veces es mejor lavar durante el día, donde tengo mi sistema fotovoltaico, para consumir esa energía. Estos son cambios de hábitos que en ciertas cosas se pueden hacer, pero no siempre. Entonces igual es importante ahí tenerlo en cuenta. Y bueno, y por último, indicar que en la página del programa
existen distintos contactos, o sea, números telefónicos en los cuales los beneficiarios pueden llamar por si tienen dudas, consultas, reclamos, felicitaciones o cualquier cosa. Y también está la página, bueno, y la página donde yo puedo ingresar un formulario que a través de la postulación que yo tengo, donde llega un contacto directo. Entonces, donde se tiene relación y se responde a través de tipo chat o correo, todas las consultas que puedan tener los beneficiarios. Así que es importante, en caso de tener cualquier duda o consulta, ustedes puedan dirigirse a la página del programa, llamar a alguno de estos números, eh, o ingresar directamente a la página y comentar, ya sea una consulta, algún problema con los paneles, o distintos motivos que ustedes puedan encontrar. Eso sería. Muchas gracias. Ahora vamos a ¿cómo se llama? Viene la segunda parte de la presentación, en la cual va a presentar el equipo de profesionales de la empresa contratista Chinale. Así que, si mal no recuerdo, va a presentar Boris Manzano en primera instancia. Sí. Gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Rodrigo ya me había presentado. Mi nombre es Boris Manzano. Soy del área proyecto de la empresa Chinaled. Y en el fondo lo que vamos a presentar aquí ya va a ser un poco orientado a los sistemas propiamente tal que ya tienen instalados en sus casas. Así que vamos a dar inicio. Voy a saltar esta parte en honor al tiempo. Bueno, el uso de los sistemas fotovoltaicos, ¿no es cierto?, que ustedes adquirieron a través del programa de Casa Solar, está enmarcado dentro de varias medidas que tienen que ver con la eficiencia energética. Y el término eficiencia energética, que quizá ustedes ya lo habrán escuchado, digamos, a través de varias conversaciones o en varios ámbitos, tiene relación con el uso de la energía en forma más eficiente, tal como lo dice el nombre. Pero es decir, no significa tan solo ahorrar en términos energéticos, sino hacer lo mismo pero con menos energía. Entonces, dentro de ese ámbito, los sistemas fotovoltaicos en el fondo nos permiten generar nuestra propia energía para nuestros propios consumos y en estricto rigor, si tenemos algún excedente de energía producto de la generación de nuestros paneles, poder ingresarla a la red, ¿no es cierto? Y que esas inyecciones o excedentes sean monetizados por las distribuidoras y que sean reflejados en nuestras boletas a futuro, ¿cierto? Ahí, como bien decía Rodrigo, explicaba, ahí tenemos dos tipos de ahorro, que es la generación de los paneles y la energía que nosotros vamos a utilizar, que es energía que no le estamos, digamos, comprando a la distribuidora, en este caso CGE, ¿no es cierto? Y por otro lado, la energía que nosotros estamos inyectando como excedente también es descontada de la energía que nosotros gastamos en los meses sucesivos. Así que, como bien decía Rodrigo, tenemos un doble ahorro. Y obviamente, con esto, ¿qué es lo que buscamos desde el punto de vista con el uso de los sistemas fotovoltaicos? Es primero tener una diversificación de nuestras fuentes de energía, ya no depender solamente o fuertemente de la red, sino tener nuestros propios sistemas generadores, ¿no es cierto? Obviamente estamos incorporando la innovación tecnológica porque estamos instalando sistemas generadores que hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, eran muy poco conocidos en Chile. Y por último, también, como también explicaba muy bien Rodrigo cuando mostraba la curva de generación de una casa, ¿no es cierto?, nos obliga a repensar nuestros hábitos de consumo, tratando de utilizar y maximizar más bien el uso de la energía que proviene de nuestros paneles. Entonces, cuando nosotros necesitamos tenemos más consumo de energía, ojalá que lo podamos hacer cuando nuestros paneles estén generando. Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar nuestros paneles fotovoltaicos y al mismo tiempo entrar en este mundo de lo que es la eficiencia energética. No voy a tener mucho más acá, esto es un diagrama, ¿no es cierto?, bien explicativo de cómo es un sistema fotovoltaico, qué conforma un sistema fotovoltaico, y en estricto rigor
son 4 elementos primordiales. Obviamente los principales son los paneles fotovoltaicos que ustedes tienen instalados, ¿no es cierto? Después el inversor de corriente, que vamos a explicar un poquitito, ya Rodrigo dio unas luces de qué es lo que hacía este equipo, ¿no es cierto? Nuestro tablero fotovoltaico, que nos permite la conexión con la red, y el medidor bidireccional, que es diferente al medidor que nosotros teníamos instalado, el medidor de rueditas que uno miraba, ¿no es cierto?, y que giraba siempre. Ahora estos medidores bidireccionales son medidores electrónicos que permiten contabilizar lo que yo estoy consumiendo desde la red, y al mismo tiempo permiten contabilizar cuánto yo estoy inyectando hacia la red, con el fin de que, obviamente, después la compañía distribuidora me pueda valorizar esas inyecciones y descontármelas de la factura o de la boleta posterior. Con respecto al sistema que ustedes tienen instalado en sus casas y que fueron ejecutados por China LED, ¿no es cierto? Eran 2 formatos, un formato de 2 kW peak y de 1 kW. El de 2 kW está conformado por 6 paneles, ¿ya? Que son esta imagen que tienen acá, ¿no es cierto? 6 paneles de 144 celdas, ¿ya? No voy a entrar mucho en detalle técnico, pero son las celdas. Estos paneles están conformados por 144 celdas que son las responsables de transformar la energía solar en energía eléctrica, como se explicaba en la anterior presentación, ¿no es cierto? Y por 3 unidades para un formato de 1 kilo. Esto es, digamos, es lo primordial para tener energía fotovoltaica o energía eléctrica a través de los paneles. Sin estos paneles, obviamente, no tenemos cómo transformar la energía solar en energía eléctrica. Y por otro lado, el corazón de un sistema fotovoltaico es el inversor. ¿Y qué es lo que hace el inversor? El inversor es un equipo electrónico que permite la transformación de la energía o de la corriente continua que generan los paneles fotovoltaicos y los transforman en corriente alterna. Básicamente, nosotros en nuestras casas y en toda la red de distribución en la cual estamos insertos, utilizamos corriente alterna, ¿ya? Es decir, ustedes pueden ver 220 volts, 50 Hz. Eso es lo que se utiliza aquí en Chile. Los paneles, como propiamente tal, no generan esa corriente en forma alterna, sino la generan en forma continua. Es decir, no hay una variación, digamos, no es una onda que vaya variando en el tiempo, sino es una línea continua a través del tiempo. Y por lo tanto, yo no puedo conectar mis paneles directamente, de forma directa, a mi tablero y tener energía disponible. No funciona de esa forma. Por lo tanto, necesito este equipo que haga ese cambio de una generación o de una corriente continua a una corriente alterna, para así yo poder ocupar esa energía, ¿ya? Estos inversores o estos equipos en general son sistemas que ya tienen incorporados varias, digamos, capacidades en términos de que yo los puedo interrogar, yo puedo saber cuánto están generando, yo puedo saber cuál es el estado de funcionamiento, puedo ver a través de su pantalla o a través de la aplicación que más adelante mi colega les va a presentar, ¿no es cierto? Saber el histórico de generación que ha tenido mi sistema y así poder ver cómo se está comportando mi sistema fotovoltaico, ¿ya? En general son equipos muy confiables, no tienen falla en general, digamos, al inicio. Posteriormente vamos a ver el tema de mantenimiento, qué es lo que se debe hacer, y para minimizar cualquier falla que puedan tener estos equipos, pero en general son equipos muy confiables, al igual que los paneles. Los paneles dentro de un sistema fotovoltaico no les van a fallar. Los paneles tienen una vida útil que excede los 25 años, así que no van a tener problemas con eso. El otro punto importante, y es el que permite la conexión de mi sistema fotovoltaico con la red pública, es este tablero que ustedes tienen en sus casas, y el cual fue instalado con el proyecto. Este tablero es por así decirlo, la conexión que yo tengo de mi sistema fotovoltaico
las instalaciones que yo tengo dentro de mi casa, la instalación eléctrica que yo tengo dentro de mi casa y la red pública. Y este tablero vamos a ver que tiene ciertas protecciones, ¿ya? Que después vamos a comentar un poquito más en detalle. Y por último, el elemento que nosotros tenemos y que les comentaba es el medidor bidireccional, que el medidor bidireccional es el que permite contabilizar, como les decía, lo que yo estoy consumiendo desde la red de distribución, desde la compañía eléctrica, y también me va a permitir contabilizar cuánto es lo que yo he inyectado a la red. Por eso que es importante este equipo. Ahora, si ustedes ya tienen instalado este equipo, ¿no es cierto? Este sistema fotovoltaico está funcionando, debemos pensar que los sistemas fotovoltaicos en general son sistemas que están pensados para funcionar en forma autónoma. Es decir, yo no tengo por qué estar preocupado todos los días de levantarme y encenderlos de alguna forma, ¿ya? Y cuando llega la noche, acordarme que tengo que apagarlo. No es así como funciona. Los sistemas fotovoltaicos funcionan en forma autónoma, están pensados para funcionar todos los días y a cualquier hora, ¿ya? Obviamente que cuando no tengo luz solar, el sistema va a estar, digamos, en una situación de que no va a estar generando. Pero en la medida que cuando amanezca, el sistema fotovoltaico por sí solo comienza a funcionar. Pero sin embargo, bajo situaciones que pueden considerarse de emergencia, por ejemplo, si yo tengo un sismo, o un amago incendio, o tengo algún problema de desconexión, ¿no es cierto?, de algún sistema, y yo quiero apagar mi sistema fotovoltaico, existe un procedimiento de encendido y apagado. Vamos a vincular, primero vamos a conversar acerca del procedimiento de encendido, ¿ya? Si ustedes ven aquí en la figura de la derecha, este es el inversor por abajo. Por abajo, el inversor tiene un desconectador en corriente continua. Este desconectador, ¿ya?, tiene marcado un signo off y un signo on, ¿ya? Cuando yo lo acciono, lo que hago es desconectar los paneles que vienen desde mi techo, es decir, el inversor. En ese caso, yo ejecuto la acción, digamos, de desconectar, y los paneles no van a generar más energía hacia el inversor, no va a pasar corriente de los paneles hacia el inversor, ¿ya? Y por otro lado, lo que yo debo, digamos, hacer para encenderlo es subir los switches que están en su tablero fotovoltaico. En el tablero fotovoltaico ustedes tienen cuatro, digamos, protecciones en general. Pueden tener una quinta, dependiendo si tienen o no un interruptor diferencial puesto en el tablero general de su casa. Pero en general son estas 4 protecciones que ustedes ven acá. Estas 2, ¿no es cierto?, que es un interruptor automático bipolar, que corresponde al inversor y que en el tablero está específicamente indicado, ¿ya? ¿Cómo lo reconozco? Porque es bipolar, se llama bipolar de 2, de 2, porque tiene 2 interruptores conectados con una palanquita, si ustedes la ven acá, ¿ya? Este es un interruptor bipolar y me permite conectar y desconectar el inversor a la red pública. Y también tengo este interruptor diferencial que también permite conectar y desconectar el inversor a la red pública. Después vamos a ver qué es lo que significan estas dos protecciones y qué es lo que hace cada uno. Por otro lado, yo aquí tengo 2 protecciones, que es el automático general de la instalación, es decir, este automático es como la protección que yo tengo en el empalme de mi propiedad. Recuerden que ustedes tenían una caja empalme donde está el medidor, ahí tenía alojado un interruptor, ¿no es cierto? Ese interruptor es como, yo lo traigo a este tablero también, y lo coloco aquí. Y por otro lado, tengo un interruptor automático que
es el que me permite a mí la desconexión y la conexión del tablero general de mi casa, que tengo al interior de mi casa, ¿ya? Entonces, si quiero encender el sistema fotovoltaico, primero conecto mis paneles, es decir, lo coloco en la posición on, y después subo estas dos protecciones. Y de inmediato el inversor va a estar conectado. Pero, por seguridad, el inversor se demora 60 segundos mínimo, en el caso de nosotros son 65 segundos, mínimo para poder, de alguna forma, engancharse a la red, ¿ya? Por un tema de seguridad, porque el inversor tiene que verificar que la red cumpla con ciertos parámetros que se ajustan a la normativa chilena, ¿ya? Ustedes aquí, lo que les comentaba, ¿no es cierto? La pantalla del inversor va a comenzar un conteo regresivo, 65 segundos, y con esto el inversor, después de los 65 segundos, si detecta que no hay ningún problema en la red, ningún problema en la instalación, él se va a conectar y va a marcar una señal que dice run, o una luz verde también, ¿no es cierto? Y el inversor va a estar funcionando sin ningún problema. Y el apagado, ¿ya? Si yo quiero apagar el sistema fotovoltaico, voy a ir a la anterior, hago lo mismo pero en forma inversa. Lo primero, bajo el automático del inversor, bajo el interruptor diferencial del inversor, y después corto este desconectador que está bajo el inversor. Y eso es todo lo que debo hacer. Nada más. Con eso el inversor queda aislado, ¿no es cierto? Y queda sin energía. Ahora, como protocolo de emergencia, lo primero y lo recomendable es dirigirse directamente a nuestro tablero fotovoltaico, ¿no es cierto? Vamos a abrir esta puerta del tablero fotovoltaico y vamos a bajar las protecciones del inversor, ¿no es cierto? Y bajar la protección general. Eso significa que me estoy desconectando. Cuando yo bajo la protección general, significa que yo me estoy desconectando de la red pública. En caso de que eventualmente yo detecte que tengo un cortocircuito dentro de la casa por cualquier cosa, y yo quiero asegurarme de que no voy a recibir red, ni desde el sistema fotovoltaico, ni desde la distribuidora, ¿no es cierto? Yo primero bajo las protecciones del inversor y después bajo la protección general de este tablero. Ahora, con respecto a eso mismo, ¿cuándo deberíamos cuándo podríamos desconectarnos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo yo sé que tengo alguna falla en mi instalación eléctrica? ¿Ya? Las fallas son, digamos, producto de una situación particular de una instalación eléctrica, ¿no es cierto? Y son eventos que suceden en forma inesperada por algún motivo, puede ser por algún motivo de una intervención en la instalación eléctrica, o puede ser porque mi instalación eléctrica ya lleva muchos años, ¿no es cierto? Y los equipos ya presentan alguna falla, ¿ya? Ahora, la instalación eléctrica en Chile, tanto sus casas como las protecciones que tiene en el sistema fotovoltaico, están regidas, digamos, por lo que indica la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para la protección de las instalaciones y de las personas. ¿Qué tipo de fallas presentan las instalaciones eléctricas en general? Se presentan tres tipos de fallas, y las más, digamos, y las cuales son las corrientes de fuga eléctrica, que vamos a explicar un poquito más de qué se trata, los cortocircuitos y la sobrecorriente o sobreintensidad. ¿Ya? Tenemos que tener claro que en una instalación eléctrica, yo me voy a ir un poquito para atrás, para mostrarle esto. Aquí recuerden las protecciones que tiene el inversor. ¿Ya? Los interruptores automáticos, como este,
Y los interruptores diferenciales, como este otro, que se diferencian porque el interruptor diferencial tiene un puntito azul aquí, lo vamos a ver más adelante, tienen dos finalidades distintas. Los interruptores automáticos protegen a la instalación. El interruptor automático, que en este caso es del inversor, como estos, que es el general y el de la casa, protegen a la instalación eléctrica de cortocircuitos y de sobrecorrientes. En cambio, el interruptor diferencial nos protege a nosotros, a las personas, ¿ya? ¿Y cómo nos protege? Si veo, digamos, este mono que están viendo aquí, ¿no es cierto? El interruptor diferencial se llama diferencial porque busca una diferencia, ¿ya?, en la corriente. Vamos a hablarlo bien, digamos, lo menos técnico posible. Entra corriente al interruptor diferencial, sale corriente del interruptor diferencial, y en la normalidad, ambas corrientes, tanto la que entra como la que sale, deben ser la misma, ¿ya? Pero cuando yo tengo una fuga de corriente, el diferencial, lo que va a pasar es que el diferencial va a haber una corriente que entra de cierto valor y la corriente que sale es de un valor menor. Por lo tanto, esa diferencia de corriente, por eso se llama diferencial, significa que se está fugando por algún lado. Entonces, lo más probable es que esa corriente que se está fugando por algún lado esté yéndose a través de las estructuras metálicas, ¿no es cierto?, las tuberías metálicas o las carcasas metálicas, por ejemplo, de un refrigerador, de una lavadora, etc. Por lo tanto, ¿cómo nos protege? Que si la corriente detecta, digamos, que esa corriente pasa a través de la lavadora, ¿no es cierto? Yo toco la lavadora, esa corriente, en vez de seguir el camino, se va a descargar a través de mi cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que evita este interruptor diferencial. Si detecta que hay una diferencia entre la corriente que entra a la casa y la corriente que sale de la casa porque hay una fuga de corriente, por ejemplo, hacia mi cuerpo, lo que va a hacer es que este va a actuar, va a bajar este botoncito, ¿cierto? Su palanca va a bajar y va a desconectar la instalación. Por lo tanto, me está protegiendo frente a cualquier evento. En sus casas, tanto en el tablero fotovoltaico como en el tablero general de su casa, al interior de su casa, tienen este elemento instalado. ¿Y cómo lo diferencio? Como les decía, tiene un botoncito que sale una T, ¿ya? Que ese botoncito es un botón de prueba. Y ustedes, por lo general, deberían probar el funcionamiento de este interruptor, ¿no es cierto?, por lo menos una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Ustedes lo presionan y este interruptor tendría que bajar y desconectar la instalación. Después, para volver digamos, a armar el sistema, ustedes suben la palanca. El cortocircuito, básicamente, cuando sucede un cortocircuito, es cuando yo tengo en el enchufe, por ejemplo, y conecto la fase y el neutro, o el rojo y el blanco, ¿no es cierto?, de mi instalación eléctrica, y se produce un chispazo. Que eso seguramente a más de alguno le ha pasado, generalmente con las ampolletas antiguas, ¿no es cierto?, esas las que eran incandescentes, que ahora ya no se venden en Chile, ¿no es cierto?, que uno conectaba la ampolleta y decía, ¡ay, se quemó la ampolleta! De pronto podía haber un fogonazo, ¿no es cierto?, y era un cortocircuito que se producía al interior, o porque el soquete estaba malo ya, con mucho tiempo, y uno veía un pequeño destello, ¿no es cierto?, y saltaba el automático. Entonces, uno, mientras no desconectara la ampolleta, ¿no es cierto?, no iba a poder despejar ese cortocircuito, y por lo tanto uno tenía que sacar la ampolleta, ver que no quedara ningún residuo, y después uno subía el automático y ahí funcionaba, y uno decía, se despejó el cortocircuito, ya no tengo cortocircuito en la casa. Y de ahí uno podía cambiar la ampolleta, para el caso. Bueno, esa función la realizan los interruptores automáticos. Tanto el interruptor automático que tiene el equipo inversor, como los interruptores automáticos que están en el tablero fotovoltaico también, que el general y el de la casa,
y como los interruptores automáticos que ustedes tienen en el tablero general de su hogar. Y por último están las sobrecargas, que si bien es cierto, son parecidos a los cortocircuitos, son fenómenos diferentes. Las sobrecargas se producen cuando, por ejemplo, yo tengo, aquí se muestra, ¿no es cierto?, una zapatilla en la cual yo le empecé a conectar cosas. Conecto, no sé, pues conecto mi computador, después también lo utilizo para conectar mi cargador del celular, después si es invierno voy a conectar un calefactor, y después si no tengo otro enchufe cerca puedo conectar un hervidor de agua, etc. Y lo que se produce que cada vez se empieza a incrementar el nivel de corriente, ¿ya? Hasta llegar a un límite de que la corriente que es capaz de manejar este interruptor, que todos los interruptores, si ustedes lo ven, y ustedes cuando lleguen a sus casas o lo pueden revisar en sus casas, tienen un numerito asignado donde dice, por ejemplo, este es un C16, es para 16 amperes, este es un C32, es para 32 amperes, ¿no es cierto? Entonces, cuando la corriente supera durante un cierto límite de tiempo por sobre la capacidad máxima que tengan estos interruptores, este va a actuar. Generalmente, esto sucede mucho, ustedes lo habrán visto, seguramente más ya lo habrá pasado muchas veces, cuando ustedes están con el calefactor de agua y está funcionando, no sé, puede estar funcionando la lavadora, o el horno eléctrico, o el secador de pelo, y de pronto está funcionando las 3 cosas o 4 cosas al mismo tiempo, y salta el interruptor. ¿Y cómo se soluciona eso? Es apagar una de las cargas. Eso actúa por sobrecarga. Es un fenómeno, la sobrecorriente o sobrecarga, un fenómeno que no es energético como los cortocircuitos. Los cortocircuitos son fenómenos altamente energéticos con grandes niveles de corriente, son bastante peligrosos, ¿ya? Pero si tengo las protecciones adecuadas, no tengo ningún problema, y van a actuar las protecciones y van a proteger nuestra instalación. Ahora, ¿cómo yo sé si la falla que yo estoy teniendo en mi sistema eléctrico es producto de una falla dentro de mi casa, o una falla producto, pensemos, de la instalación de mi sistema fotovoltaico, o producto de un problema en mi sistema fotovoltaico? Súper fácil. Si yo detecto en mi tablero fotovoltaico que alguna de las protecciones está actuando, es decir, cae la protección, ¿no es cierto?, en forma reiterada, en forma constante, podemos atribuirlo a que es un problema de la instalación del sistema fotovoltaico. Ahora bien, si dentro de mi casa, en el tablero al interior de mi casa, que no fue modificado por la instalación de mi sistema fotovoltaico, yo percibo que tengo un problema en alguno de los interruptores o en el diferencial, ¿no es cierto? Eso implica que tengo un problema dentro de mi casa. Y en ese caso, no es responsabilidad del funcionamiento del sistema fotovoltaico, ¿ya? Y aquí la idea es que ustedes tengan que llamar, digamos, a un técnico certificado, SEC, ¿no es cierto?, para que revise qué pasa al interior de su casa. Si ustedes tienen un problema en el tablero fotovoltaico, que cae alguna protección en reiteradas ocasiones, obviamente ahí se tienen que comunicar con la empresa instaladora a través de Casa Solar. Entonces, bueno, aquí un pequeño resumen. El interruptor diferencial, esto es del tablero fotovoltaico, estamos remitidos al tablero fotovoltaico. El interruptor diferencial, ¿no es cierto?, el inversor, previene contra las corrientes de fuga, es decir, evita que yo u otra persona se electrocute, ¿no es cierto? El automático del inversor, ¿no es cierto?, el automático de la casa y el automático general también de la casa, permiten que, o protegen a la instalación eléctrica frente a los cortocircuitos y a las sobrecargas.
¿ya? Y por último, aquí se ve, a diferencia del tablero fotovoltaico que veíamos antes, la instalación de un diferencial de la casa, porque en muchas ocasiones los tableros generales que ustedes tenían al interior de las casas no tenían interruptor diferencial. Y por lo tanto, como mandato de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se instala un diferencial en el tablero fotovoltaico para proteger a las personas, digamos, también de su instalación eléctrica interior en caso de que éstas tengan alguna fuga. Pasando ahora aquí y cómo debo mantener nuestro sistema fotovoltaico, lo más importante es que ustedes puedan hacerlo, digamos, o sea, lo que ustedes deben hacer básicamente y preocuparse son de dos cosas. Primero es verificar que los paneles estén limpios. Como explicaba Rodrigo en la presentación anterior, la suciedad en los paneles hace que la generación baje. La generación eléctrica de los paneles baje. Por lo tanto, la cantidad de energía que yo estoy generando va a ser menor y por lo tanto voy a estar comprando más energía a la distribuidora y menos energía voy a estar generando para mi propio consumo. Por lo tanto, una de las cosas que debo preocupar para mantener limpios los paneles es para pagar menos energía a la distribuidora, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debo hacer esa limpieza de los paneles? Primero, si ustedes van a estar en un techo, la idea es que se protejan contra, digamos, las caídas desde cierta altura. O sea, esto tienen que hacerlo muy conscientemente. Si me voy a subir al techo, tengo que tomar todas las medidas de precaución para subirme al techo y evitar caídas. ¿Ya? Eso es lo primordial. Segundo, para limpiar los paneles, yo debo apagar mi sistema fotovoltaico. Es decir, voy a ir primero a mi inversor, voy a desconectar los paneles con el desconectador que yo tengo bajo el inversor, como le explicaba, ¿no es cierto?, hace un rato. Después voy a ir a mi tablero fotovoltaico y voy a bajar las protecciones que son del inversor, el interruptor diferencial y el interruptor automático del inversor. Con eso, yo me aseguro de que mi sistema, por mi sistema no va a estar circulando corriente. ¿Y cómo limpio mis paneles? Solamente con agua, no les echen jabón ni ninguna otra cosa. No ocupen elementos abrasivos, ocupen microfibra, algún paño de microfibra, ¿no es cierto? Esto tipo mopa que venden en los supermercados, ¿no es cierto? Y los van pasando. Y lo importante, no limpien los paneles a las horas de mayor calor. Ojalá temprano en la mañana, ¿no es cierto?, cuando están a baja temperatura, o en la tarde-noche, cuando, obviamente no en la oscuridad, porque se pueden caer, pero en la tarde-noche ya cuando los paneles se hayan enfriado. Es súper importante considerar que los paneles funcionan en un rango de temperatura que puede estar 30 grados más caliente que la temperatura ambiente. Entonces, si ustedes están en un día de verano en Santiago, como los días que hemos tenido acá, por ejemplo, 35 grados, que ayer tuvimos 33 grados, el panel va a estar trabajando a las 2, 3 de la tarde a 60 grados, o más de 60 grados. Ustedes comprenderán que si yo me subo a limpiar los paneles a esa hora y les echo agua fría, voy a causar un estrés térmico en el panel y se pueden quebrar. Se puede quebrar el vidrio. El panel encima, digamos, de la celda fotovoltaica lleva un vidrio que encapsula la celda y la protege. Y si yo quiebro ese vidrio, ya el panel me queda inservible, lo tengo que cambiar. Entonces, por lo tanto, esa limpieza, tengan ese cuidado de hacerlo cuando los paneles estén lo más frío posible, ¿ya? Y no, como les digo, no usar ningún elemento abrasivo, no se compliquen con comprar detergente o algún jabón, etcétera, con agua solamente. Si tengo suciedad muy pegada, puedo insistir con la mopa, etcétera, pasarle un pañito más de cerca. Y ojalá que lo puedan hacer dependiendo de la zona de instalación. En algunas zonas tienen mucho más polvo en suspensión, otra
quizá en el sur de Chile, como por la lluvia, en menos, ¿cierto? Pero se recomienda por lo menos cada 3 meses. Y el mantenimiento del tablero fotovoltaico, eso sí que tiene que ser hecho por una persona, por un técnico eléctrico, digamos, autorizado. No les recomiendo que ustedes metan mano en el tablero fotovoltaico, porque a menos que sean, digamos, ustedes mismos tengan alguna certificación en la parte eléctrica, porque obviamente aquí tenemos conducción, digamos, de electricidad y podemos terminar con un accidente. Pero ahí en el fondo, ¿qué es lo que tengo que hacer en el tablero como mantenimiento? Es solamente verificar que estén bien firmes las conexiones, que no tenga cables sueltos, ahí también la limpieza de los contactos, ¿no es cierto? Y pruebas de medición y de puesta a tierra, que eso lo puede hacer un eléctrico, medición de los parámetros eléctricos, el voltaje, la corriente que me está entregando, y la medición de aislamiento de conductores, que eso también lo hace un técnico eléctrico, digamos, certificado. ¿Cada cuánto tiempo hago esto? Esto lo pueden hacer básicamente una vez al año, 2 veces al año, más no. O sea, no es necesario, a menos que se den cuenta que existe un problema. O sea, yo abrí el tablero y me encuentro que tengo unos cables desenchufados, están muy sueltos. ¿Ya? Eso es importante. Y en el inversor, el otro aspecto que también tiene que ver mucho con el mantenimiento, aparte de la limpieza de los paneles, es que yo todos los días, ojalá, y por lo menos 2 veces al día, vaya a mirar mi inversor. Los inversores son, por lo menos los inversores que nosotros le instalamos en sus casas, son inversores que son muy fáciles de saber en qué estado están. Si ustedes ven aquí la fotito, ¿no es cierto? Tengo 3 lucecitas. Dice una run, otra dice alarm y la otra dice fault. Si yo voy en la mañana, me despierto en la mañana y veo que mi inversor está con una luz verde en run, ningún problema. Yo me olvido. Pues vuelvo en la tarde, está con la luz verde, está funcionando perfecto. El inversor no tiene ningún problema. ¿Qué puede suceder? Que en algún momento el inversor está funcionando con la luz verde run, pero también tiene una alarma que esté en amarillo. ¿Ya? ¿Qué significa una alarma? No significa que el sistema esté funcionando mal, sino que hubo un problema eventual y puntual que hizo que el inversor, por ejemplo, se desconectara. Puede ser, y eso le va a pasar seguramente cuando ustedes vayan a limpiar los paneles y apaguen el inversor, ¿no es cierto? Después, cuando lo vuelvan a echar a andar de nuevo, les va a aparecer una alarma, porque el inversor obviamente no sabe que ustedes van a hacer la limpieza. Él ve que alguien desconectó la red, y cuando alguien desconecta la red, para el inversor esa hace una alarma. Dice, ok, tengo un problema con la red, no puedo encontrar la red pública, por lo tanto voy a generar una alarma para que la persona que es dueña del sistema fotovoltaico sepa que algo pasó ahí. Entonces, pero eso no significa que el inversor o el sistema esté funcionando mal. Por lo general esas alarmas se sacan porque uno ve de qué se trata. Y esas alarmas traen un código que ustedes lo pueden, por ejemplo, ustedes aquí pueden meterse a la pantallita o en la aplicación que va a explicar Carlos Soto, mi colega, en un momento. Se pueden meter a la pantallita y ver de qué se trata. Y va a salir un número. Y ustedes consultan en el ¿cómo se llama? En el manual del inversor, el código, y dice, esto me mandó este código o esta alarma porque no encontró la red pública. Ya, perfecto, no fue nada. Lo que sí ustedes tienen que tener cuidado es cuando, o no cuidado, pero es una cosa de mayor problema, es cuando está en rojo. Y aquí en rojo significa que es una falla permanente. Ahora, ¿qué puede ser que haya sucedido? Puede ser que esté en rojo porque yo tengo, después de un tiempo, ¿no es cierto?, se haya desconectado uno de las protecciones que protegen el sistema fotovoltaico o el inversor. Puede ser que el interruptor diferencial o el interruptor termomagnético, ¿no es cierto?, del inversor hayan operado por algún problema en la red pública. Y obviamente, por ejemplo, sucedió en la noche, nadie se dio cuenta y quedaron abajo. Entonces, yo lo primero que hago,
detecto esa luz, una luz rojita, ¿no es cierto? Voy a ver cómo está mi tablero fotovoltaico. Si tengo las protecciones abajo, yo puedo tratar de subir las protecciones y ver cómo se comporta el sistema. Si subo las protecciones y no caen, y el inversor engancha, no tengo problema. Si subo las protecciones y caen, vuelven a operar, ¿no es cierto? Hasta ahí lo dejo, ¿ya? Ahora, si yo voy al tablero fotovoltaico, tengo esta lucecita en rojo, y voy al tablero fotovoltaico y veo que todas mis protecciones están arriba, eso es una falla posiblemente del equipo o una falla en la instalación. En general, los inversores están siempre, se llama monitoreando la aislación, es decir, se mantienen aislados del sistema, digamos, del entorno. Entonces, lo que hacen ellos es verificar que la aislación de todos los cables, ¿no es cierto?, cumpla con ciertos valores. Entonces, cuando detecta que yo tengo un bajo valor de aislación, significa que potencialmente yo tengo una fuga de corriente en alguna parte del sistema. Y el inversor se va a aislar y me va a mantener la luz roja ahí, pero no va a estar generando. O sea, no va a dejar que los paneles generen. Entonces, cuando yo tengo una luz roja y yo veo que, aunque le suba los interruptores en mi tablero fotovoltaico, este inversor no vuelve a funcionar, yo lo dejo hasta ahí y voy a llamar, digamos, nuevamente a Casa Solar, los cuales se van a contactar con nosotros, y nosotros vamos a verificar el estado del equipo. Aquí, en esta parte, no se puede meter un técnico autorizado, ¿ya? Tiene que ser personal que conozca los equipos, ¿ya? Y no cualquier persona, aunque sea un técnico autorizado, digamos, se les permite abrir el inversor o verificar qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Porque, básicamente, si alguien se mete al inversor, ustedes, y obviamente lo más probable es que no detecte el problema, no sepa cómo solucionarlo, lo más probable es que van a perder la garantía del equipo, que en este caso es de 5 años, ¿ya? Y lo más trágico sería que alguien que no tuviera las competencias abriera el inversor para ver cuál es el fallo y sufriera una descarga eléctrica, porque el inversor al interior, aunque esté desconectado, tiene una serie de condensadores que almacenan la energía eléctrica al interior durante un tiempo, y puede ser que, aunque yo lo tenga desconectado por todos lados, pueda recibir una descarga eléctrica si lo destapo, lo desarmo o meto las manos. Recomendaciones generales: no desconectar los MS4, ustedes arriban los paneles, ¿no es cierto? Y en el inversor, cuando yo me conecto al inversor aquí abajo, ¿no es cierto? Tengo estos terminales que se llaman tipo MS4, donde yo me conecto al inversor, macho y hembra. Eso no lo desconecten, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Eso también lo hace personal técnico calificado. Si ustedes lo desconectan y el inversor está funcionando, pueden sufrir una descarga eléctrica. Así que, por favor, tampoco eviten ese tipo de acción. Obviamente, ya lo conversábamos, respetar la limpieza, la temperatura correspondiente, ¿no es cierto? No pararse sobre los módulos, los van a quebrar los módulos aunque se ven resistentes. Si yo me subo sobre ellos, lo más probable es que yo les vaya a causar alguna microfractura a la celda que no se va a ver en el momento, pero con el tiempo va a comenzar a fallar. No desmontar los paneles y tampoco manipular el tablero eléctrico, ¿ya? ¿Qué otras cosas no debo manipular? Ni los conectores MS4, tampoco meterme en las cajas metálicas, ¿no es cierto? Las conexiones internas del tablero, meter mano, ¿no es cierto? O las conexiones del inversor aquí abajo, eso es lo que les comentaba. Ahora dejo a Carlos para que veamos el tema del monitoreo, por favor. Muchas gracias, Boris, por el pase. Bueno, saludo a todas las personas, beneficiarios, y voy a comenzar con el monitoreo del sistema fotovoltaico. Ya, principalmente como preámbulo, bueno, esto nos permitirá a nosotros monitorear, tal como dice, a través de una aplicación, el funcionamiento de la planta fotovoltaica, ¿ya? En primera instancia, yo les voy a indicar
qué es lo que tienen que hacer paso por paso para poder, en este caso, instalar la aplicación, poder vincularse con la antena que viene incluida en el inversor y tener la información disponible en tiempo real. ¿Ya? Bueno, la aplicación que deben descargar los beneficiarios, en este caso a través de iOS o Android, es la aplicación SolarMan Smart. ¿Ya? Esta aplicación, bueno, tiene este logo que pueden ver acá arriba, y aquí la vemos el pantallazo en cuanto a iOS y en cuanto a iOS y en cuanto a Android. ¿Ya? Una vez que nosotros descarguemos esta aplicación, ¿ya? Y al abrirla vamos a tener esta pantalla, la cual es una pantalla de registro. ¿Ya? Tenemos la pantalla de inicio de sesión, pero nosotros debemos poner registro. Al registro debemos ingresar nuestro correo electrónico. Les recomiendo sí el correo electrónico que facilitaron a Casa Solar. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Enviar, y esto al mismo correo nos va a enviar un código de 6 dígitos que debemos ingresar acá en la parte verde. Y una contraseña de 6 dígitos. Bueno, aceptar las políticas de privacidad y hecho. Una vez que nosotros realicemos estos pasos, ya vamos a tener nuestro usuario registrado. Una vez que ya estemos dentro de la aplicación, vamos a poder ver los siguientes parámetros. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con esta pantalla de inicio, en la cual va a salir la dirección del beneficiario, ¿ya? Y al presionar la planta, vamos a entrar aquí al segundo display, que es el consumo diario en tiempo real. En algún momento de la presentación, Rodrigo explicó el comportamiento en un día despejado, y aquí podemos ver que claramente se cumple ese comportamiento de acuerdo a la producción de la planta. ¿Ya? Aquí dice tiempo real. En estadísticas podemos nosotros también ver la producción que va a través del mes, del año, etc. En nuestra tercera pantalla nos permite visualizar el data logger. ¿A qué me refiero con el data logger? Es la antena que viene en el inversor, la cual nosotros se debe vincular para poder, en este caso, recopilar los datos en tiempo real de la planta fotovoltaica. ¿Ya? Si bien yo digo tiempo real, pero esto tiene un refresco de alrededor de 5 minutos. ¿Ya? O sea, cada 5 minutos se va actualizando la información del consumo, perdón, de la producción. Y la última pestaña comprende a las alertas que nos va dando el mismo inversor. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este caso, desconexión del Wi-Fi, no se toman datos del inversor, etc. ¿Ya? Con referente al tema de la vinculación de la aplicación con la antena, o la correlación con esta misma, hay dos formas. Una la realizan los técnicos en terreno, y la otra la realiza el mismo cliente. ¿Ya? Nosotros cuando vamos en este caso, a finalizar la instalación del sistema fotovoltaico, si es que podemos conectarnos a la red Wi-Fi del domicilio, nosotros mismos como ChinaLED dejamos ya vinculado la cuenta del cliente a nuestra cuenta de administrador de SolarMan. ¿Ya? Nosotros, posterior a eso, hacemos la correlación con el cliente una vez que él ya tenga la cuenta creada, y el cliente ya puede ver la información que le acabo de describir en tiempo real. ¿Ya? Ahora, les vamos a mostrar un video en cómo se hace la configuración Wi-Fi en el caso de que no hayamos podido vincular la aplicación con el Wi-Fi de su domicilio. ¿Ya? En este caso, puede ser porque o la red Wi-Fi tiene caracteres alfanuméricos, y por ese motivo se tiene que realizar el cambio del nombre de la red Wi-Fi. No sé, Matías, yo voy a dejar de compartir. Si tú me puedes proyectar el video para que los beneficiarios lo puedan ver. Hola, buenas. En el vídeo de hoy os enseñaré a cómo conectar nuestro inversor Dreyer a Wi-Fi. Comenzaremos por descargarnos la aplicación SolarMan Smart, que la encontraremos en la Play Store o en la App Store, dependiendo si tenemos sistema Android o iOS.
Una vez descargada la aplicación, entraremos en ella y nos registraremos si no tenemos creada una cuenta en la app. Para registrarnos tendremos que poner nuestro correo electrónico y una contraseña. Y tendremos que darle al botón de enviar para que nos envíe un correo con el código de verificación de la cuenta. Ponemos el código y aceptamos los términos y la política de privacidad y le damos a Hecho. Y ya tendremos nuestra cuenta de Solar Smart creada. Para realizar la conexión a Wi-Fi tendremos que darle a Añadir ahora. Aquí le damos a No y pulsamos el botón de Crea ahora. Debemos tener activada nuestra ubicación y comprobar que es la correcta y le damos a Siguiente. Aquí pondremos el nombre de la planta, el que queramos. Seleccionamos la zona horaria y el tipo de rejilla, que en nuestro caso seleccionaremos el sistema de almacenamiento. Escribimos la capacidad instalada y continuamos. Una vez creado, tendremos que añadir una puerta de Data Logger, que podemos añadirla escaneando el QR del receptor del inversor. Le damos a Añadir, a Hecho, y le damos a Configurar y seleccionamos el Wi-Fi del inversor, cuya contraseña la podemos ver en el receptor del inversor. Una vez realizado todo esto, empezará a configurarse solo. Aquí le damos a No. Y ya estará configurado con éxito. Y pondremos cambiar el Wi-Fi al router. Es importante que a la hora de conectar el inversor al router, el nombre del router no puede tener guiones, espacios o puntos. El nombre del router tiene que ser puramente letras y números. Y ya estaría creada la planta que nos dará todo tipo de información acerca del inversor y de la energía que produce, consumos, etc. Tarda entre unos 5 y 10 minutos en actualizar la información y ponerla en pantalla. Y podremos ver estadísticas, información del dispositivo, el historial, etc. Ya. Bueno, ahora le voy a dar nuevamente el pase a Boris Manzano para entrar ya en el último ítem, que es con referente a la boleta de electricidad. Gracias, Carlos. Ahora ya queda lo último. Vamos a hablar un poquito acerca de la boleta de electricidad y cómo ustedes pueden verificar qué es lo que estoy consumiendo y qué es lo que estoy inyectando. Hay que tener claro que el inversor lo que va a registrar es cuánto es la generación general, pero no nos va a decir cuánto de eso consumimos en nuestra casa y cuánto de eso fue inyectado a la red. No tiene cómo saberlo, ¿ya? Va a decir cuánto generó en general. El saber o el hecho de conocer cuánto consumí yo de la red y cuánto yo inyecté, eso lo hace el medidor bidireccional que, digamos, que es parte que es de la compañía eléctrica, en este caso, ¿ya? Y cualquier compañía eléctrica tiene la obligación de decirme cuáles son mis consumos, es decir, cuánto le compré a ellos y cuánto inyecté a su red de distribución. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, donde me dice aquí, en este caso, me dice lo que yo consumí. Me voy a colocar, denme un momentito, voy a colocar
lo que yo consumí, ¿no es cierto? Y de lo que yo inyecté. Después, esto hacen una resta entre lo que yo consumo menos lo que yo inyecté, y después a esa diferencia le dan un valor de acuerdo al precio del kilowatt hora que tenga la compañía distribuidora en el sector donde ustedes viven. ¿Ya? Y en la boleta me indican cuánto es el descuento por generación distribuida. Hay un, ¿cómo se llama? Hay una línea que me está indicando eso. Me dicen cuál es la electricidad consumida, es decir, cuánto le compré a la distribuidora, y también cuánto es el descuento por las inyecciones que yo hice. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí la persona que va a medir tiene que tomar, tiene que ver dos cosas. Primero, cuál era la medida anterior, ¿no es cierto? Y cuál es la medida actual para el consumo de energía eléctrica. Y si yo hago la resta de ambas, me va a decir cuánto es lo que yo consumí versus cuánto es lo que yo inyecté. Esta era la medida anterior y esta es la medida actual. Si yo hago la resta, yo sé cuánto es lo que yo inyecté en el periodo del cual están haciendo la medición. Ahora, ¿cómo ve esto en el medidor? Yo lo puedo ver también de la siguiente forma. Y aquí, Matías, también, no sé si me colocas el video. No, hazlo directo nomás, Boris. Ya, perfecto. Vamos a poner directo aquí. Aquí tiene dos códigos el inversor, no sé, perdón, el medidor. Ya, aquí les voy a... El 1, un 1 que sale aquí arribita, y en este caso el 7, que corresponde a las inyecciones. El 1 es lo que consumo y el 7 es lo que inyecto. ¿Ya? Esos son datos de la red, estos datos, digamos, de los amperes que estoy consumiendo, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los códigos? ¿En qué me puedo fijar yo viendo mi medidor? Yo puedo ver, si aparece un 1 en la esquina superior izquierda, significa que esta es la cantidad de energía que yo estoy consumiendo en un determinado momento. O el histórico, cuánto he consumido. Ustedes pueden tomar los datos, ¿no es cierto?, al inicio y al final de mes. Por ejemplo, hacer ese ejercicio. Ir al medidor y ver, ya, hoy día estamos a primero de diciembre, ¿no es cierto? Voy a ir a ver cuánto está marcando el 1, tanto. Y también veo, me voy al código 7, cuando aparezca el 7 aquí arriba, la esquina superior izquierda, ¿no es cierto? Este es el valor inicial de la energía inyectada. ¿Cuánto llevo inyectado? Y a final de mes, a los 30 días después, voy a ver de nuevo, código 1, cuánto es lo que consumí actualmente, ¿no es cierto? Lo que llevo consumido actualmente, y obviamente la resta de esas lecturas con respecto a lo que noté al día primero va a ser cuánto es el consumo que yo tuve. Y después al día 30 también, si yo veo el código 7, voy a saber cuánto es lo que inyecté. Y la resta con respecto al primer valor que yo vi el primer día, ¿no es cierto? Voy a saber cuánto yo inyecté a la red, cuánto consumí y cuánto yo inyecté. Y por lo tanto, yo puedo llevar un registro y después contrastar ese registro con lo que me indica la boleta. Después, en la boleta me va a aparecer, usted consumió en este mes, de tal a tal fecha, ¿no es cierto?, tantos kilowatt horas de consumo. Y usted inyectó en este mes tanto y tanta energía, digamos, los kilowatt horas. Estos son los datos que ustedes ven, los que les comento. Este es el consumo anterior versus el consumo actual, y por lo tanto la diferencia es lo que consumía en el mes, y este es el consumo anterior o la inyección anterior versus la inyección actual, porque esto es acumulativo. Ambos datos son acumulativos, se van acumulando, y yo tengo que hacer la diferencia para saber cuánto fue la cantidad de energía que yo inyecté a la red. Y así yo puedo verificar que efectivamente, ¿no es cierto?, me están indicando en la boleta lo que efectivamente yo estoy consumiendo y lo que efectivamente yo estoy inyectando. ¿Ya?
Y para finalizar, conversar un poquito acerca de la garantía de la instalación que ustedes tienen en su casa, ¿no es cierto? La garantía de la instalación es de 1 año, es decir, todo lo que tiene que ver con la instalación propiamente tal. Tuberías, cables, ¿no es cierto? Las cajas metálicas, que la estructura que quede bien afianzada al techo, que los paneles hayan quedado bien posicionados o bien firmes con la estructura, que el inversor, ¿no es cierto?, que haya quedado firmemente puesto al muro, etcétera, ¿no es cierto? Esa garantía es de 1 año. La garantía del inversor como equipo es de 5 años. O sea, cualquier falla con respecto al inversor tiene 5 años de garantía. La garantía del sistema de montaje, es decir, la estructura como tal, 15 años, y tiene una vida útil de 25 años, están construidos para durar 25 años a lo menos. Y la garantía de los módulos solares son 10 años al producto y 25 años a la eficiencia. Y aquí eso es lo que les voy a comentar qué significan estas dos cosas. Una garantía de 10 años al producto significa que su panel fotovoltaico no se va a, digamos, no se le van a salir los marcos, ¿no es cierto? O la caja de conexiones que tiene por la parte de atrás, ¿no es cierto? No se va a desconectar, no se van a desconectar los cables de la caja de conexión, etc. Eso significa que tiene 10 años. Y tiene 25 años de garantía a la eficiencia. Eso implica que todos los paneles fotovoltaicos se degradan año a año. Los fabricantes indican que un panel a los 25 años se degrada alrededor de un 20%. Es decir, al año 0 tengo el 100% de energía que puede generar ese panel, y al año 25 ese panel va a estar generando el 80% de la potencia inicial. ¿Ya? Si se detecta que la potencia final de ese panel es menor al 80%, ¿no es cierto?, después de los 25 años, ese panel también tiene una garantía. ¿Ya? Ahora, todas estas garantías se van a ejercer contra fallos y averías, obviamente, imputables al fabricante, y va a cubrir digamos, toda la reparación o sustitución de los equipos averiados. Y nuevamente, si tienen alguna falla, ¿no es cierto?, o quieren hacer validar, o quieren validar hacer válida su garantía, ahí se tienen que comunicar con Casa Solar, ¿no es cierto?, a contacto y a los fondos que aparecen aquí. Aspectos que no están considerados en la garantía, obviamente, uso incorrecto de la instalación o del equipo por parte del usuario. Obviamente todo lo que tiene que ver con incidencia externa, sismos, terremotos, descarga atmosférica, vandalismo, inundaciones. Cuando yo manipulo o el equipo, o sea, cualquier parte de él, ¿no es cierto?, sin la autorización expresa de la empresa instaladora, sin una autorización, digamos, escrita, accidente de origen externo, explosión, incendio, etcétera, ya lo comentaba, manifestaciones, y cualquier daño por fuerza mayor y circunstancias imprevistas, ¿no es cierto?, como fuerza de la naturaleza. Eso sería. Muchas gracias por su atención, y ahora volvemos. Voy a dejar de compartir y queda abierto a las preguntas. No sé, ahí Rodrigo, tú, Matías. Hola, sí. Bueno, la última parte de la capacitación es poder responder a las preguntas que han realizado en el chat. Yo aquí tengo algunas. Tengo unas que dice, desde Rancagua, dice: mi duda, ¿es necesario anexar una batería para almacenar el porcentaje restante que no utilizo? Ya, mira, aquí hay varias cosas con respecto a los sistemas de almacenamiento. Primero, hay que ver la factibilidad de que el inversor pueda o no conectar sistemas de almacenamiento. Esa es una. La siguiente tiene que ver con el costo-beneficio de yo implementar sistemas de almacenamiento. Actualmente,
las personas que estamos conectados a la red de distribución, no es rentable incorporar sistemas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque los sistemas de almacenamiento aún son muy caros, lo que hace que mi inversión aumente, y además tiene una vida útil menor a lo que tiene la vida útil del sistema fotovoltaico. Entonces yo al menos voy a tener que hacer una inversión cada 5 años para renovar ese banco de baterías o el sistema de almacenamiento. Entonces yo cada 5 años voy a tener que volver a invertir para cambiar ese sistema de almacenamiento, lo que no lo hace muy rentable. Es distinto cuando yo no tengo acceso a la energía y yo la única forma que puedo tener energía durante las noches, por ejemplo, es con sistemas de almacenamiento. Eso es debido a una necesidad y se hace ya indispensable tener sistemas de almacenamiento. Pero en la práctica actualmente los sistemas son su costo es muy elevado, por lo que eh, no es económicamente viable implementar esos sistemas. Y también recomendaría que uno no realice modificaciones al sistema fotovoltaico al menos durante un año. Si es que uno quisiera, por ejemplo, a aumentar la capacidad, contratando alguna empresa y lo demás, yo dejaría que al menos se cumpla el año para que la empresa que realizó la instalación pueda verificar todo cómo está su instalación, y luego de ese periodo de garantía de un año, que es de la operación y mantenimiento, yo si deseo realizar una ampliación, contrato a alguien que conozca sobre el tema, a un instalador eléctrico certificado o a la misma empresa que realizó la instalación, para realizar alguna modificación. Em, la siguiente tengo como si no nos dejaron ningún software de monitoreo. Bueno, ahí en la parte que explicó Carlos, donde estaba el video y todo lo demás, se explica cómo se realiza la configuración con la aplicación. Así que también recuerden que la capacitación queda grabada y va a estar subida a YouTube, por lo que es importante que en caso de dudas puedan revisar nuevamente la capacitación, y en caso de continuar teniendo dudas, pueden contactarse ya sea con el personal de la agencia o con el personal del Chinalet para realizar las dudas que tengan para poder conectar su sistema de monitoreo. También tengo otra. Voy a leer primero las del chat y a ver si las personas que están levantando la mano me esperan un segundito para poder responder a todas. Em, Aquí una que dice: ¿cuál es el final que determina o evalúa el propietario calificó o no para un sistema fotovoltaico, ya sea de 1 o 2 kilos? Bueno, habían dos consideraciones importantes para determinar si qué era más conveniente. El primero, que es la disponibilidad de superficie en el techo. O sea, yo necesitaba tener un área disponible para el sistema de 1 kilo, que eran de 10 metros cuadrados aproximadamente, y de 20 metros cuadrados para el sistema de 2 kilos. Esa es la primera limitante técnica. Y la segunda tiene que ver con el consumo de energía que yo tenía en mi vivienda. Porque cuando yo tengo un bajo consumo, implementar un sistema fotovoltaico mayor, por ejemplo uno de 2 kilos, no es muy rentable. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer, aquí tenemos que entender que existe una diferencia entre el precio del autoconsumo, porque yo estoy dejando de consumir energía de la red de distribución, que tiene un precio. Voy a estimativamente aproximadamente como 120 pesos por kilowatt hora. Entonces, cuando yo autoconsumo, yo dejo de comprar energía a un precio que es 120 pesos por kilowatt hora, y cuando yo inyecto, tiene otro precio, que generalmente es la mitad, o sea, 60 pesos. Entonces, cuando yo tengo un sistema que me va a generar muchas inyecciones, yo lo que voy a hacer es que, sí, me van a estar pagando por lo que yo estoy inyectando, pero a un precio que es menor. Siempre lo más conveniente, sobre todo en nuestros sistemas, es el autoconsumo, y que las inyecciones, si bien pueden existir, no sean tantas porque tienen un precio menor. Entonces, el mayor ahorro se produce en las viviendas cuando yo autoconsumo la energía, eh, que solamente si inyecto energía a la red de distribución. Por eso existe la limitante tanto de la superficie que yo tengo disponible para implementar el sistema fotovoltaico, y además el consumo que yo tengo en mi vivienda. Na, 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 na.
Dicen, después de la instalación, no tengo bueno, el tema de la app se explicó. Si hace un mes se me cambió el medidor. Solamente se empieza a contabilizar las inyecciones en el momento que yo tengo un cambio de medidor. ¿Por qué? Porque el medidor que nosotros teníamos antiguamente, y en la mayoría de las viviendas era un medidor analógico, que en realidad no permite contabilizar lo que yo inyecto a la red de distribución. Entonces, cuando yo realizo el cambio, él tiene dos lecturas. Entonces, él lee tanto lo que entra como lo que sale. Entonces, solamente cuando yo realicé el cambio, la empresa, y como bien ahí lo mostró Boris al final de la presentación, yo puedo visualizar lo que estoy inyectando, y es la única forma de que me puedan contabilizar y remunerar por esa inyección. Bueno, el tema de las mediciones significa, bueno, el 1 es el consumo, y el código 7 corresponde a las inyecciones, el U es tensión, y el A es los amperes. Bueno, si la persona no sabe cómo, se supone que tiene que tener, la empresa eléctrica tiene que tener personal capacitado para poder realizar las mediciones, las lecturas de los medidores, sobre todo cuando si existía o no un desconocimiento, es parte de la empresa distribuidora poder capacitar al personal para que pueda tomar de buena forma la lectura. Por eso es importante que ustedes conozcan estos códigos, que puedan identificar cuánto es mi consumo, que puedan identificar cuánto es mis inyecciones, que yo pueda mirar mi boleta y me pueda dar cuenta, ah, mira, sí tengo tantas inyecciones, o no tengo inyecciones porque todo lo autoconsumí, pero que uno le pueda hacer un seguimiento a los sistemas fotovoltaicos. Que uno como que se sienta parte de la instalación que tiene, y que esté al pendiente de cómo se está generando, que pueda visualizar el sistema de monitoreo para detectar cualquier tipo de falla o no en el sistema. No. ¿Dónde descargo el manual? Les vamos a hacer el envío del manual. Bien. Le vamos a hacer un envío a través de un correo masivo para todos los beneficiarios. Vamos a dejar un link donde va a estar la capacitación, y además va a estar el manual. Entonces, cuando les llegue el correo respecto a en el link de la visualización de dónde va a estar en YouTube el video cargado, también ahí les vamos a indicar, les vamos a adjuntar el manual para que ustedes lo puedan descargar. Eso, y bueno, nuevamente les comento lo que con respecto al contacto, que visualizar en la página del programa Casa Solar están los números de contacto que ustedes pueden llamar, también realizar el contacto a través de la plataforma, y hacer las preguntas, consultas, todo lo que ustedes tengan duda. El tema de la presentación, como está grabada, se va a subir a YouTube, donde ustedes la van a poder visualizar, y se les va a mandar el link de la presentación. Así que, como por último, agradecer a todos por la participación, a la gente, los profesionales de la empresa Chinalet, a todos los beneficiarios que pudieron asistir, y los invito a que cualquier duda, consulta, se puedan contactar con nosotros para resolver todas sus dudas. Así que eso sería. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, que estén muy bien.